Bueno, buenas tardes. En este atril uno se siente como el Papa, ¿no? Como Bergoglio, porque es envolvente y así que, ya que es argentino, vamos a tratar de emularlo desde acá arriba. Argentino y peronista, así que doblemente argentino, digamos, ¿no? Por lo menos para los que somos peronistas. Nada, como siempre, muchas gracias, un placer venir a Costa Rica. Usualmente quienes damos conferencias fuera de nuestros países, a cada país que vamos decimos que es nuestra segunda casa, ¿sí? En un acto de demagogia absoluto, pero en este caso quiero que me crean porque realmente para mí Costa Rica es mi segunda casa. Vine por primera vez en el año 99, en unas jornadas que se hicieron acá mismo, así que bueno, hace muchos años que vengo. Esto no habla bien de mí porque venir a este país es algo maravilloso, sino que habla mal de los que me siguen invitando, que es un tema que tendrán que rever ustedes internamente. El agradecimiento al ISEF, pero el ISEF tiene personas que lo conducen, que lo hacen ser una institución respetada dentro de Costa Rica, así que mi agradecimiento para mis amigos, Rafa, Diego que se fue, José María y Adrián, con quien tenemos una amistad hace muchísimo tiempo. Nos conocimos en el 98 estudiando en España, haciendo un curso, ¿sí? Se trataba de estudiar, no lo logramos, pero por lo menos disfrutamos unos buenos momentos juntos y a partir de ahí forjamos una amistad que ya lleva casi 20 años. Así que la verdad, para mí es un placer venir. Yo dividí esto a pedido de José María, que me dijo si podía tratar este tema. Yo, como soy básicamente un inconsciente, puedo hablar de cualquier cosa que me pidan, ¿sí? Y si no es de derecho tributario, mucho mejor. Pero en este caso me había pedido el impacto de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, Costa Rica, en materia tributaria en Argentina. Ahí les planteo cómo dividí esta cuestión, una introducción que voy a hacer muy breve, y tomé 8 tópicos. 8 tópicos en los cuales 4 se ha respetado el Pacto de San José o se ha internalizado en la jurisprudencia y en la legislación argentina, y otros 4 en los cuales no. Por supuesto que tratar de trasladar la experiencia argentina al mundo sería casi un acto de locura, porque lo único que podríamos trasladar son frustraciones, ¿sí? Porque en realidad yo dividí 4 y 4 para hacer algo que suene más o menos razonable, equilibrado, pero la realidad es que el Pacto de San José de Costa Rica se incumple mucho más de lo que se cumple. Es como ustedes ven ahí en el segundo punto, estas filminas por supuesto están a disposición de ustedes, las pueden, no hay copyright ni nada parecido. De hecho en la primera está mi mail, si alguien las necesita antes que las circulen me manda un correo, va a estar al final, un placer en mandárselas. Luego de esa pequeña introducción que voy a hacer, ustedes van a ver que yo planteé supuestos en que se mantiene la inconstitucionalidad. Y esto está hecho a propósito porque en realidad el irrespeto del Pacto de San José Costa Rica en Argentina tiene consecuencias de índole constitucional. ¿Y por qué tiene consecuencias de índole constitucional? Porque mi país en el año 1994 hizo una reforma, gracias José María, hizo una reforma de la Constitución. Nosotros tenemos un sistema, justo ayer conversaba con Adrián, porque vi en las noticias cuando llegué el lunes que había un proyecto de reforma del artículo 1 de la Constitución de Costa Rica respecto de multicultural y no sé cuánto, y estaban en eso, firmándolo en el Teatro Nacional, y le preguntaba cómo era el sistema, y acá esto lo podía hacer directamente la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos un mecanismo, ¿sí?, que para tocar una coma de la Constitución, el Congreso, con mayorías especiales, tiene que dictar una ley que permita la modificación, tiene que establecer qué partes de la Constitución se van a modificar, ¿sí?, y no pueden ser las partes que nosotros denominamos pétreas, que son el contenido básico de nuestra Constitución, por ejemplo, cambiar el sistema republicano, para dar un parámetro, ¿sí? Y luego de eso se eligen constituyentes,
los partidos políticos, se va a una elección y esos constituyentes son los que hacen la reforma de la Constitución. Este es el sistema que tenemos, por eso es muy complejo modificar la Constitución en Argentina y por eso recién se hizo en el año 94, luego de muchísimos años que no teníamos reformas constitucionales, desde la década del 40, ¿sí? Para que tengan una idea. En 50 años después hizo una reforma constitucional. Dentro de esta reforma, que hubo varias innovaciones y varios cambios, se incorporó este artículo 75, inciso 22. ¿Sí? El artículo 75, para que tengan una idea, establece cuáles son las facultades del Congreso en la República Argentina, del Congreso Nacional. Ustedes saben, somos un país federal con 3 niveles de gobierno, todos con su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nación, provincias y municipios. ¿Sí? Y lo que se estableció aquí es que los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pasaban a tener jerarquía constitucional. Esto es importante, ¿por qué? Porque se dejó de lado una doctrina que tenía la Corte en Argentina que venía sosteniendo hasta ese momento que los tratados internacionales, pese a ser ratificados con mayorías especiales y pese a la entidad que tenían, ¿sí?, no eran una norma supralegal, sino que tenían un contenido como una ley cualquiera, ¿sí? Y eran, por supuesto, infraconstitucionales. Hoy se incorporan en la Constitución y pasan a tener rango constitucional estos tratados internacionales. Por supuesto, podría darse en algún supuesto alguna colisión normativa entre alguna pauta de estos tratados y la Constitución, y por eso expresamente el artículo 75 dice que en ese caso prevalece el artículo 31 de la Constitución Nacional, que le da preeminencia por sobre cualquier otra norma. Pero, salvo esos supuestos, en todos los demás casos, las normas de tratados que están incluidas en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que están mencionados en el 75-22, ¿sí? Yo les dejo tarea para el hogar si quieren después leerlo de la Filmina, tienen rango constitucional. Por ende, el punto 2 que voy a tratar es aquellos supuestos en los cuales hay una inconstitucionalidad sobreviniente, ¿sí?, porque no se respeta el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, al no respetarse en nuestro sistema, esto pasa a tener rango de inconstitucional. Y la Corte así lo ha establecido ya en innumerables oportunidades, cambiando el criterio. El primero son los casos en que ha sido receptados, ¿sí? Yo sé que le voy a cambiar un poco la modalidad a José María, pero si ustedes quieren hacer una pregunta, mientras yo estoy exponiendo no tengo ningún tipo de problemas. Lo más probable es que no pueda respondérsela, pero eso ya es harina de otro costal, ¿sí? Pero no tengo problema en que me interrumpan cuando quieran, porque no me interrumpen, sino que me ayudan a hacer esto que es tan aburrido en algo un poco menos aburrido simplemente, ¿sí? Embargos preventivos. En Argentina hay una tradición judicial, una tradición que viene de la Constitución Nacional, específicamente del principio del debido proceso, adjetivo, del derecho a la defensa en juicio, en donde nunca se admitió, nunca se permitió la existencia de medidas cautelares trabadas por órganos administrativos. Esto a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en España, ¿sí?, donde los órganos administrativos, en la ejecución por vía de apremio, ¿sí?, la administración tributaria puede trabar algún tipo de medidas cautelares. En nuestro sistema esto no era posible. Pese a eso, en el año 98 se reforma en el 99, perdón, se reforma nuestra ley de procedimientos administrativos, que es su código tributario. Nosotros le llamamos ley de procedimientos administrativos porque la técnica legislativa en Argentina es pésima, ¿sí?, porque en realidad es un código tributario que no tiene la parte de los tributos en particular, pero no es una ley de procedimientos, porque esa ley de procedimientos, por ejemplo, regula, para darles un caso, la materia sancionatoria. Las sanciones de fondo, o sea, esto de procedimiento tiene poco, ¿sí? Pero bueno, es un código tributario. Y se incorporó en el artículo 92 esta facultad de trabar embargos administrativos. En donde en el proceso de ejecución fiscal vía apremio, es decir, cuando la deuda está líquida y puede ser motivo de reclamo por parte de la administración, ¿sí?, se admitió que la Administración Federal de Ingresos Públicos, como se denomina el Fisco Nacional, ¿sí?, pudiera trabar embargos. Estos embargos tenían la apariencia de ser judiciales porque debían pasar por un escrito que se presentaba ante el juez, el abogado del fisco lo presentaba ante el juez, pero el juez lo que pasaba a ser un mero espectador. No podía relevar ninguna cuestión de ese pedido, ¿sí?, no debía ni
podía revisar si había verisimilitud del derecho, peligro en la demora, etcétera, ¿sí? Y cuál iba a ser la contracautela, sino que directamente debía expedir la orden. Y si no lo expedía, el abogado del fisco tenía la posibilidad de él mismo realizar el oficio judicial con los embargos o con las medidas cautelares que se tratara. ¿Esto cómo se terminó? Terminó directamente con una persona en una pantalla sentada en el fisco, ¿sí? Como si fuera acá en tributación, que cuando apenas se iniciaba el juicio, le avisaban que estaba ingresado por mesa de entradas, tocaba un botón e inmediatamente quedaba este sujeto inhibido absolutamente en cuanto a todos sus bienes registrables, muebles e inmuebles, y además tenía trabadas embargos en el Banco Central de la República Argentina, lo que implicaba que por la suma reclamada le embargaban en todas las cuentas que tuviera. Si esa empresa, si esa persona física tenía 10 cuentas, sobre esas 10 cuentas se trababa el mismo embargo por el mismo monto. Esto era una locura y esto confrontaba con el principio en Argentina que toda medida cautelar debe ser ordenada por el juez y tiene que cumplir con los requisitos de verisimilitud del derecho, peligro en la demora y la fijación de una contracautela, ¿sí? Esta contracautela, además, el artículo 92 le eximía al fisco de tener que proporcionarla. O sea que solamente había 2 requisitos que además nadie revisaba. Esto obviamente dio lugar a un montón de discusiones, Esto fue por la doctrina rápidamente cuestionado por inconstitucional. Nadie en su sano juicio podía sostener que esto era viable. Y esto fue lo que receptó nuestra Corte, ¿sí? En este fallo que se llama AFIP con Intercorp, es conocido como Intercorp, ¿sí? Donde en el año 2010, 11 años después de que el sistema fuera instaurado, ¿sí? 11 años después, se llegó a declarar su inconstitucionalidad. Este fallo además es muy conocido en Argentina porque fue la primera vez que se utilizó el amicus curia, ¿sí? en la República Argentina, con una audiencia pública, no solo con un escrito, sino con una audiencia pública. Entonces presentaron amicus curia por Intercorp y también amicus curia por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por el fisco, ¿sí? Luego de esto se celebró la audiencia, al año y medio salió el fallo que decretó esta inconstitucionalidad. Ahora, ahí tienen los argumentos. Esto está para que ustedes tengan material, simplemente traté de dejarlo tranquilo a José María, que no iba a hacer hincapié en cada una de estas filminas, porque si no era imposible cumplir con el tiempo que tenía. Pero sí quería dejárselos para que ustedes lo tengan. Y obviamente lo que hablaba acá la Corte es de que el juez pasaba a ser un mero espectador del proceso, no era parte activa, sino que meramente veía cómo pasaban los escritos por frente de él, pero no tenía ninguna posibilidad efectiva de tomar decisiones. Entonces, la Corte declaró que esto violaba el debido proceso, que no podía haber medidas cautelares adoptadas por órganos administrativos en nuestro sistema y invocó, ¿sí? Como ustedes ven ahí, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, entre otras cuestiones que enumeró, pero estoy haciendo referencia concretamente a este tema. Ahora, esta sería una de cal, ahora viene la una de arena. Este sistema, usted no sé si pasa, aquí no pasa porque no tiene este sistema. Nosotros, como tenemos un sistema federal, lo que alguno de los órganos hace mal, pero que redunda en una actividad positiva recaudatoria, todos los demás lo copian, ¿sí? O sea, salió el artículo 92 y el año siguiente las 24 jurisdicciones provinciales copiaron el artículo 92 en sus códigos fiscales. Entonces, todas tienen embargos preventivos, ¿sí? dictados por el mismo fisco. Y esto lo hicieron algo así como 500 municipios en Argentina. Ahora, ¿qué está sucediendo? Cuando uno hace el planteo en una ejecución idéntica, pero por el fisco de la provincia de Buenos Aires, la argumentación del fisco de la provincia de Buenos Aires es que este fallo, ¿sí? Como nosotros no tenemos sala constitucional como tienen ustedes, nuestros fallos son por caso concreto y no tienen posibilidad de ser erga omnes, salvo algún supuesto en la Ciudad de Buenos Aires, pero es una cuestión local, te dicen que Intercorp no le es aplicable a los fiscos locales. Entonces, las provincias y los municipios siguen embargando con este mismo mecanismo y no sabemos hasta cuándo esto va a suceder, hasta que la Corte se aboque a un caso concreto vinculado a jurisdicciones locales para que lo resuelva, ¿sí? O sea, tenemos declarada la inconstitucionalidad, pero eso solo afecta al fisco nacional. A los demás fiscos, en Argentina hay, para que se den una idea, 24 provincias y
2.350 municipios aproximadamente, ¿sí? Muchos de los cuales lo tienen. Así que todavía estamos esperando que la Corte se pronuncie respecto de estos otros casos. Este es el segundo otro punto, que es en materia de retroactividad de las normas tributarias. Un tema del cual podemos discutir años, ¿sí? Y cuáles son sus efectos y cuáles son sus límites y si la retroactividad es total o es solamente parcial. En Argentina, la doctrina de la Corte durante años y años sostuvo que nosotros teníamos un principio de legalidad no rígido. Teníamos un principio de legalidad que tenía algún tipo de excepciones y entre estas excepciones que se sostenían estaba la posibilidad de que la norma tributaria tuviera carácter retroactivo. De hecho, como criterio general en materia tributaria en Argentina no existe ninguna norma constitucional ni legal que impida la retroactividad de la ley fiscal. De hecho, el único antecedente directo era el viejo artículo 3 del Código Civil, hoy el 5, nosotros en Argentina tenemos un Código Civil que tiene 15 días de vida, ¿sí? Había un Código Civil y un comercial, ahora hay un solo Código Civil y Comercial, por lo cual a todos los abogados debieran quitarnos el título para que volvamos a dar esa materia y empecemos de cero, porque la realidad es que en materia civil y comercial ha cambiado todo. El viejo artículo 3 lo que decía era que las normas se presumen que operan hacia adelante, salvo que el legislador les asigne efectos retroactivos específicamente y determine a qué momento se retrotraen esos efectos. Constitucionalmente, el único límite de la retroactividad de la ley fiscal, de la ley es en materia penal, ¿sí? Que surge el artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, la Corte interpretó durante muchísimos años que la ley en materia fiscal tenía o podía tener carácter retroactivo. Estableció algunos supuestos en los cuales no podía asignarse el efecto retroactivo, ahí lo ven, efecto liberatorio del pago, por supuesto, quien había pagado el tributo sin que hubiera dolo ni culpa de por medio, es decir, sin engaño de la administración, esto lo liberaba del pago. El tema de la exigencia de capacidad contributiva actual, en realidad la Corte dijo real, efectiva y actual, en un fallo que es muy interesante, que se llama Navarro-Viola, que es un tema de una fundación, una tenencia accionaria, ¿sí? En materia de decreto de necesidad y urgencia, que la reforma constitucional los prohibió en materia tributaria, artículo 99, inciso 3, ¿sí? Etcétera. Pero contra esta opinión de la Corte estaba la dogmática, estaba la doctrina que sostenía en su totalidad, diría que puede haber algún aislado que no merece ni siquiera ser nombrado, porque con escasa entidad científica dentro de nuestro país, que sostenían que obviamente el principio de legalidad tenía que ser absolutamente rígido y que no podía emitir excepciones. Y esto implicaba que no pudiera haber retroactividad en materia fiscal. Básicamente por diferentes argumentos, pero había una cuestión de seguridad jurídica detrás de esto para impedir la retroactividad. Acá hay un gran trabajo de uno de nuestros maestros, y hablo nuestro porque yo, mío y de Horacio, que van a escucharlo mañana, que es José Osvaldo Casás, que me ha prometido que el año que viene, así que destínenle mediodía para escucharlo solo a él, porque cuando empieza a hablar no lo para nadie, 5 o 6 horas por lo menos, pero bueno, va a venir y se ha comprometido porque no pudo ni este año. Según alguna interpretación, yo no estoy tan seguro de esta interpretación, según alguna interpretación, y el que más hincapié hace en esta interpretación es el padre de Horacio, que va a estar mañana, Aristides Corti, que calculo ustedes, algunos lo habrá leído, que es uno de los grandes tributaristas argentinos, contemporáneo de Casás, de Enrique Bolitgoni, etc. Se entienden que en este fallo, ¿sí?, Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con la provincia de Salta, se cambió el paradigma. Y que el principio de legalidad en materia tributaria ha querido ahora sí carácter de rígido y no puede tener excepciones y que la norma no puede ser aplicada retroactivamente. Efectivamente, en este caso, había un caso de aplicación de la norma retroactiva, pero era de la norma, digamos, reglamentaria, ¿sí? De la norma reglamentaria, ¿sí? No de la ley general, sino que de la ley era una ley penal en blanco y permitía la utilización de la reglamentación. Esta reglamentación era la que tenía carácter retroactivo. Efectivamente se determinó esto y hay unas, como van a poder leer ustedes, que en este caso habla que esa determinación de oficio, que efectivamente tenía parcialmente carácter retroactivo, no puede tener cabida si menciona el principio de legalidad fiscal, ¿sí? Y luego habla en algunos otros párrafos la Corte del alcance del principio de legalidad, o como a nosotros en Argentina nos gusta llamarnos, de reserva de ley, más que de legalidad, ¿sí? Y la imposibilidad de retroactividad.
Esta es una lectura y quienes no están de acuerdo con esto, ¿sí? Yo creo, más que considerarlo técnicamente, quiero creer que la Corte ha dicho esto, ha querido decir esto y que lo va a reafirmar en próximos pronunciamientos. Aquí hay una cosa que es importante. Ustedes saben que nuestra Corte se renovó hace 7, 8 años, ¿sí? Con una composición de juristas realmente notables de Argentina, ¿sí? de diferente arco ideológico, y este fallo es con la nueva composición de la Corte. Por lo cual es válido considerar que pudo cambiar el criterio que venía asumiendo la Corte hasta el año 2006. Bueno, este es un tema que da para hablar muchísimo, pero es otro de los supuestos en los cuales se ha receptado el Pacto de San José de Costa Rica y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que establecen, ¿sí?, la necesidad de que exista un plazo razonable de juzgamiento. En principio, este criterio fue adoptado en materia penal en Argentina. En materia penal argentina, en las causas que no tienen índole tributaria, pero hay una CGEA barra, están ahí mencionados, son esos fallos que están ahí mencionados con el número, pero puedo proporcionárselos sin ningún problema si me los piden, ¿sí? De una manera muy interesante, la Corte dijo que, analizado cada caso particularmente y sin poder fijar, obviamente, un plazo genérico, ¿sí?, de razonabilidad, porque sería inviable, dijo que la excesiva duración de un proceso penal era una pena en sí misma y que necesariamente quien estaba juzgado por un plazo irrazonable, durante un plazo irrazonable, debía ser absuelto y debía ser sobreseído de esa causa. Esto lo aplicó en materia penal, esto tuvo que ver en muchos casos con causas vinculadas a los derechos humanos, ¿sí?, y luego fue aplicado en materia penal tributaria. Ahora, lo interesante de este plazo razonable de juzgamiento es que la Corte, ¿sí?, en el fallo que aparece aquí, que es la causa Fishman, la Corte aplicó este criterio a las sanciones administrativas, a las multas que impone el Fisco Nacional. Esta causa, aunque ustedes no lo crean, duró, como dice ahí, 27 años. De hecho, esa causa, cuando se dictó ese fallo, y todavía no terminó esa causa volvió, la Corte mandó a dictar un nuevo pronunciamiento, ¿sí? En esa causa se está ventilando un impuesto que no existe más en Argentina hace ya 20 años, ¿sí?, que era el viejo impuesto a las ventas, que era el antecesor del impuesto al valor agregado, ¿sí? Y esto me ha dado de enfrentarme totalmente con el Tribunal Fiscal de la Nación en la República Argentina, porque de esos 27 años estuvo 22 en el Tribunal Fiscal de la Nación. Yo fui, siempre soy y seré un ferviente combatiente de estos órganos cuasi judiciales, pero que están en la órbita de la administración y que en definitiva no terminan resolviendo nada, ¿sí? Y Fishman me sirvió nada más como muestra para poder decir más que nunca que el Tribunal Fiscal de la Nación, en Argentina por lo menos, no me hago cargo de lo que sucede aquí, tiene que ser eliminado, ¿sí? Por supuesto, imagínense la cantidad de gente que se queda sin trabajo, entonces no es muy grato decir esto. Pero realmente creo yo que no es que hay que eliminarlo, sino que lo que hay que es transformarlo en un órgano judicial con competencias valederas y en el cual no pase esto, que esté una causa 22 años dando vueltas en ese tribunal fiscal. Más allá de esto, lo importante es que la Corte ratificó dos cosas. Ratificó el plazo razonable de juzgamiento en materia de sanciones administrativas, en materia de multas. Pero lo más importante de esto es que nuestra Corte volvió a ratificar que las sanciones tributarias tienen naturaleza penal. Esto es lo relevante de toda esta cuestión, ahí lo dice la Corte, ahí está en negritas, porque dice máxime si tiene naturaleza penal. ¿Por qué? Les hago un cuento muy rápido. Nuestra Corte había dicho esto por primera vez en el año 1958 en un fallo que se llama Parafina del Plata, que luego fue ratificado por otro en el año 81, se llamó Sandizaga Perrone, y la jurisprudencia de la Corte había sido en el mismo sentido hasta el año 2006. En el año 2006 aparece un fallo que se llama Terrabusi, que yo en algún artículo que escribí que le puse de título que era una piedra en el camino, ¿sí? Porque la Corte ahí parecía decir que las sanciones administrativas tenían naturaleza diferente a la penal,
que tenían carácter no represivo, sino retributivo, ¿sí? Algo muy raro, pero que se entiende porque la Corte, creo que hasta la Corte se equivoca, la Corte no dictaminó, sino que asumió como propio el criterio de la Procuración, y en la Procuración ese fallo, ese dictamen, había sido emitido por la Procuradora Fiscal, que es una especialista en Derecho Administrativo, que es Laura Monti, una mujer súper capaz, a quien además de admirar aprecio, pero creo que ahí se le fue la mano, dijo esto y la Corte lo asumió como propio. Por suerte la Corte luego vuelve a cambiar este criterio y refrenda que tienen naturaleza penal. Esto es sumamente importante por los principios que se aplican en el momento de llevar adelante los procesos sancionadores en la República Argentina. Ahí tienen transcripto bastante del fallo. El último de los positivos. ¿Qué se dijo aquí? En la aplicación del principio de ley penal más benigna. Nosotros reformamos la ley penal tributaria en el año 2012, fines del 2012, por la ley 26735. Y en este proyecto de ley que venía del Poder Ejecutivo Nacional, pero que yo sé por quién fue hecho, pero además fue enviado por el administrador, por el Fisco Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, se pretendió agregar un artículo 17 bis que pretendía señalar y ordenar que la modificación de los montos, ¿sí?, que establecían el paso de las sanciones administrativas al ámbito de los delitos, ¿sí?, que es como está configurado nuestro sistema, parecido al de ustedes, ¿sí?, no daba lugar a la aplicación de la ley penal más benigna, ¿sí? Esto era realmente una locura, era demencial, pero dio vueltas en el Congreso, tuvo media sanción, finalmente fue quitado, ¿sí? Finalmente fue quitado, ¿sí? Y en las discusiones de la Comisión y en las discusiones en el Parlamento se hizo hincapié específicamente al Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 9, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí?, ambos constitucionalizados. Pero no solo eso, sino que además esto era contrario al artículo 2 del Código Penal, que claramente establece, sin hacer distinciones, respecto de que cuando hay una ley penal más benigna, esto tiene que beneficiar directamente al reo, al imputado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo no sé si aquí se ha dado esa discusión. ¿De dónde viene? ¿Por qué se origina esto? En Argentina, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia sostenemos que los montos que transforman un ilícito administrativo en un ilícito sancionado con pena privativa de libertad son condiciones objetivas de punibilidad. Son condiciones objetivas de punibilidad. Ahora hay una teoría minoritaria desarrollada por el padre de Horacio, por Aristides Corti, que sostiene que esos montos no están fuera del tipo, sino que son parte del tipo. ¿Sí? Que son parte del tipo penal. Esto cambia el esquema, porque ahí necesitamos tener conciencia de la antijuridicidad respecto del monto. Si la culpabilidad va a estar necesariamente relacionada con poder acreditar que ese sujeto tenía claridad conceptual respecto del monto que estaba evadiendo. El otro es un monto que está fuera del tipo, ¿sí? Como fuere, esté donde esté, el artículo 2 del Código Penal en Argentina, las normas internacionales no hacen distingo si estamos hablando de un monto. Lo que dice es que si la ley penal es más benigna, si yo aumento los montos, queda desincriminado automáticamente todo el que esté por debajo, aunque en un momento hubiera sido, obviamente, motivo de una denuncia penal. Ahora, esto ya había sido tratado por la Corte. La Corte, en un caso palero, cuando se modificaron unos montos en materia de delitos de la seguridad social, ¿sí?, ya había dicho que la modificación de los montos implicaba ley penal más benigna, desincriminación. Pese a este antecedente y pese a que el legislador no convalidó ese artículo 17 bis que se quería incorporar, ¿sí?, la Procuración del Tesoro dictó a principios del 2012, ¿sí?, esta instrucción general, ¿sí?, donde le dijo que se opongan a la aplicación de los nuevos montos como ley penal más benigna. ¿Esto qué implicó? Esto fue dictado en febrero del 2012. Entre enero y ese día de febrero, la mayoría de los jueces penales lo que habían hecho era algo muy razonable. Todas las causas que eran inferiores a los nuevos 400.000 pesos, que es el monto que figura en nuestra ley para hacer delito, habían mandado a archivarlas, ¿sí? Directamente, ley penal más benigna, archivo de la causa.
Los que estaban con procesamiento, sobreseimiento, los que no, directamente archivo de la causa. La Procuración se opuso, esto generó un montón de accionar judicial, porque los que defendemos contribuyentes, como en mi caso, nos oponíamos a esto, apelaciones, que va, que viene, hasta que, por supuesto, y acá esto, perdón, estaba ratificado por el Fisco Nacional, que había dicho, sigamos los pasos de la instrucción de la Procuración. No solo no desistamos de las denuncias que tenemos en curso, sino que instemos las denuncias aún cuando estén por debajo de los montos, ¿sí? Esto fue una locura, pero bueno, esto terminó con fallos de la Corte, de la Cámara de Casación Penal. Estos fallos no llegan normalmente en materia penal. Nosotros tenemos una Cámara de Casación que hace de circunstancia intermedia antes de llegar a la Corte. Muy pocos casos penales hoy llegan a la Corte Nacional, ¿sí? Y se resolvió claramente que debía aplicarse el principio de ley penal más benigna, y hay un voto de Borinsky, que es el mejor de todos, en un fallo que se llama Porcel, que como ustedes ven aquí, cita expresamente en algunos de sus párrafos la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, sobre fin del año pasado, la Procuración, ante esta andanada de fallos, dictó una nueva resolución diciendo que, a pesar de mantener el criterio de la instrucción 5, decía que por economía procesal no debían seguirse discutiendo estas cuestiones de la ley penal más benigna. Ahora pasamos rápidamente, voy a cumplir con el horario, con los supuestos en que se mantiene la inconstitucionalidad. Tengo 20, ¿no? Sí. Solve repete. Imposible la discusión judicial en Argentina con el solve repete. ¿Qué sucede? A nivel nacional, a nivel de la ley 11.683, mal llamada de procedimientos tributarios, como le dije, está derogado el solve repete. Uno puede discutir, uno sale del Tribunal Fiscal de la Nación, si es que fue por esa vía, o de la vía contenciosa dentro del fisco mismo, puede ir hacia una demanda contenciosa sin necesidad de pagar. Sin necesidad de pagar, pero esto implica que puede ser objeto de ejecución fiscal por esa suma, ¿sí? Con lo cual, no hay solve repete en términos formales, pero en términos materiales, casi. Entonces uno, cuando va por esta vía, lo que hace es acompañar una medida cautelar solicitando que no se ejecute la deuda, porque si no tendría las mismas consecuencias. Ahora, en materia de seguridad social, a nivel nacional, se mantiene el solve repete. Existe solve repete. Y en todas las jurisdicciones locales, 24 provincias, 2.300 y tantos municipios, existe el solve repete, ¿sí? Claramente la dogmática, la doctrina, estamos todos de acuerdo en que no hay duda de que esto es absolutamente inconstitucional por aplicación de los principios constitucionales y por aplicación del Pacto de San José de Costa Rica. No hay duda, artículo 18.1, no hay duda de esto. Nuestra Corte ha convalidado el solve repete, y debo decirlo, lamentablemente sigue convalidando el solve repete, ¿sí? En diferentes fallos, ¿sí? Sosteniendo que el solve repete solo se transforma en inconstitucional si quien debe acceder a la revisión judicial no tiene capacidad de pago, ¿sí?, de esa suma, o si tuviera capacidad de pago, eso alteraría su operatoria económica normal y le permite garantizar la deuda con seguros de caución, ¿sí?, o con bienes que se den a embargo, ¿sí? Esta es la única posibilidad. Ahora, a nivel nacional esto existe, opera y lamentablemente no hay manera de resolverlo, ¿sí? Tenemos que ir con seguro de caución en términos generales o embargos suficientes para poder garantizar la deuda, para llevar adelante la discusión, pero el problema no está aquí, el problema está en las 24 jurisdicciones locales y en los 2.500 o 2.300 y pico de municipios, donde el solve repete se transforma en una herramienta extorsiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contribuyentes, no sé qué le pasa aquí, pero en Argentina es algo claro, llega un momento donde no quieren discutir más. Y más cuando tienen solve repete. Uno lo viene a ver al estudio y dice, bueno, tiene que hacer esto y lo otro, pero además, al final le tiene que decir, pero hay que pagar. ¿Cómo hay que pagar? Sí, te tiene que pagar para poder seguir discutiendo. Y en Argentina la discusión, les conté el caso de Fisman, puede durar muchísimos años. Entonces, no tiene sentido, en muchos supuestos, pagar la deuda, siquiera garantizarla, inmovilizando bienes por sumas que en muchos casos son importantes. Entonces el fisco, ¿qué es lo que hace?
conociendo esto, inmediatamente le envía una cartita simple donde le dice que existen regímenes de moratorias o planes de pago con quita de intereses, etcétera, y usualmente los clientes, los contribuyentes, terminan adhiriéndose a esos regímenes de pago. Claro, no saben que con eso están consintiendo el criterio reclamado por el fisco y que ante futuros embates por el mismo tema ya no va o le va a ser mucho más dificultoso seguir discutiendo cuando consintió el criterio fiscal, si es que fuera discutible por lo menos. Así que esta es la situación, una situación grave que se da y que saben lo que termina haciendo, perjudicando siempre al que menos tiene. Porque el que más tiene, las grandes corporaciones, las grandes empresas, los sujetos, personas físicas que tienen capacidad económica, garantizan, pagan, dan un bien o pagan y ven qué hacen, ¿sí? El que no tiene ese dinero no puede hacerlo. Entonces termina pagando, esto termina perjudicando siempre al que menos tiene. Y además, supongamos que pagara, que luego la justicia le diera la razón después de 5, vamos a poner un promedio bajo, 5 o 6 años de discusión. Luego tiene que iniciar un procedimiento de repetición, ¿sí? Donde va a tardar 5 o 6 años en que se le dicten sentencia, que le devuelvan la plata y le van a devolver a un interés del 0,5 mensual, cuando los intereses resarcitorios en Argentina hoy en promedio están en el 4% mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que cuando vaya a cobrar esa plata, luego de 10 años de discusión, se la van a devolver y va a ser la nada misma. Estado de inocencia. Este es otro punto que es interesante, en materia penal, pero que se conecta estrictamente con los deberes de colaboración. No voy a desarrollar el estado de inocencia, pero básicamente es claro que tiene recepción constitucional en la Argentina, ¿sí? Aunque no es la garantía de la no autoincriminación como derivación de esto, es una derivación que se ha hecho a través de la interpretación jurisprudencial, ¿sí? Pero sí está claramente establecido en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 8, ¿sí? ¿Qué es lo que ha dicho nuestra Corte a lo largo del tiempo con el tema del derecho a no declarar contra sí mismo o el estado de inocencia? ¿Sí? Nadie puede negarse a prestar declaración, cualquier sujeto puede negarse a prestar declaración sin que esto sea considerado como una prueba en su contra, ni siquiera un indicio, pero si declara, esa declaración es válida, salvo que haya algún medio de coacción, ¿sí? De cualquier tipo que esto lo lleve adelante. Ha dicho que cualquier aporte de prueba también implica la violación de la garantía de la autoincriminación si es efectuado por coacción previa, ¿sí? Si el aporte de prueba es voluntario, también es válido. Ahora, ¿cuál es la dicotomía? Sí, Rafa. Una pregunta, pero aprovechando que decías que se puede interrumpir. Sí, obvio. Si de cualquier forma hay una sanción administrativa por la falta de colaboración, o sea, la amenaza siempre está pasando. Siempre. Bueno, vamos a ver, esa es parte de la conclusión, pero claro, pero digo, por si no escucharon, Rafa lo que dice es, en definitiva, en el ámbito fiscal, para llevarlo a lo nuestro, digo, pero siempre uno tiene el choque de estas dos cuestiones, que ahí están. Deberes de colaboración versus derecho a la no autoinculpación, ¿sí? Uno, por un lado, tiene como consecuencia directa del deber de sostener los gastos del Estado, ¿sí? Para mecanismos de control son los deberes de colaboración. Y estos deberes de colaboración implica que quien incumple esos deberes de colaboración, por ejemplo, aporte de prueba en el marco de una fiscalización, es sancionado de diferentes formas. En nuestro sistema, concretamente, tenemos el artículo 39, inciso segundo de la ley 1183, que dice que la resistencia a la fiscalización, de cualquier modo, conlleva una multa importante además, que llega hasta los 60.000 pesos, ¿sí? O sea que en definitiva ahí tenés un tema de coacción, ¿sí? Ahí tenés un tema de coacción del Estado. Entonces pareciera ser que ahí hay una primera vulneración del derecho a la autoincriminación. Por otro lado, puedo decirte, como haciendo abogado del diablo, que si no existiera la doble colaboración, sería imposible que el Estado verifique si uno declaró bien o declaró mal, es decir, la cuantía de la obligación tributaria, si está bien o mal declarada. ¿Sí? Entonces, acá aparece esta primer colisión. ¿Y cómo lo resolvemos? Porque además, si vos te fijaste en una de las cosas que puse, nuestra Corte dice, esto tiene o entra en juego solo en cuestiones penales la garantía de la no autoincriminación. Y si estamos hablando de un ámbito no sancionatorio, sino en un ámbito de una fiscalización,
¿sí? Ahí no jugaría a la garantía, de acuerdo a lo que dice la Corte Argentina, por lo menos. ¿Está claro? ¿Sí? Porque sería un ámbito administrativo. Claro, el gran tema es que en materia delictual, no sé cómo es aquí, pero en Argentina cuando hacen una denuncia penal, lo que va acompañado a la denuncia penal como prueba es el expediente de fiscalización. Es eso, es el expediente de fiscalización con las pruebas que se aportaron en el marco de la fiscalización. No hay otra cosa. O sea, que el tema que tenemos es la conexidad de la prueba colectada en el procedimiento administrativo de fiscalización y que sirve a su vez de plataforma fáctica para la causa penal. Este es el problema que hay. Y es un problema muy difícil de resolver desde mi punto de vista, ¿sí? Aquí, yo he hecho un trabajo, esto se los puedo mandar, donde relevé la jurisprudencia americana, que tiene ciertas particularidades, una jurisprudencia americana restrictiva del derecho o la garantía de no discriminación, y una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con Funke, Usturuk y fallos que me imagino que ustedes conocerán, que es muy receptiva de la garantía de la no autoincriminación, ¿sí? Señalando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la prueba aportada en un proceso administrativo bajo pena o bajo coacción de cualquier tipo, no puede ser utilizada en un proceso penal, sin cortapisas, sin cortapisas. Ahora, ¿cuáles son las dos posturas, por lo menos, que se han dado en Argentina? El fisco dice, toda prueba que yo obtengo, que la que está abajo, toda la prueba que obtengo en el proceso de verificación y fiscalización la puedo usar en el proceso penal. Va de suyo, ¿sí? Han escrito artículos, trabajos, y esta es la posición del fisco sin ningún lugar a dudas. Ahora, ¿cuál es la posición de algunos abogados, litigantes como yo, que escriben, como Rodolfo Espiso, Soler, Sebastián Soler? Han dicho, perdón, nunca se puede usar. En un caso, vaciamos, si tomamos una de las posturas, vaciamos de contenido los deberes de colaboración. ¿Sí? Si tomamos la otra, vaciamos de contenido la garantía de la no autoincriminación. Esto es evidente. Entonces, pretendí en ese trabajo, que después lo pongo a disposición, tratar de lograr un punto intermedio, que se los doy al final. No ha habido fallos, le vuelvo a repetir, no llega a muchos casos penales a la Corte, sí a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal hay muy pocos fallos de este tema, pero hay dos que son los leading case, son Fabiano y Florido, ¿sí? Sala 3 y Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. En los dos, Fabiano se trataba de declaraciones juradas rectificativas, cómo valían como prueba luego de que fueran emitidas al final de un proceso de verificación y fiscalización. Y en Florido, en realidad era el aporte de prueba que había servido de plataforma fáctica para la denuncia penal. En los dos, la Cámara de Casación Penal dijo que no había violación de la garantía de la no autoincriminación. En los dos. En este caso, que es Fabiano, solo hubo un voto en disidencia, la doctora Ledesma, que es una jurista de nota en Argentina, que ahí lo transcribo, y que además es la única que parece haber tenido algún contacto con la realidad en su vida, porque quienes nos dedicamos a esto, en Argentina por lo menos, no traslado acá porque no tengo experiencia, cuando Adrián y José María me contraten para venir a trabajar un tiempo a FAICA Tax y hacer experiencia, ya podré contarles, pero el proceso de verificación y fiscalización termina con una propuesta de ajuste, ¿sí? Con una propuesta de ajuste. Y esta propuesta de ajuste, los inspectores normalmente no tienen idea, y si la tienen, actúan de mala fe. En Argentina hay las dos cosas, de los que no tienen idea y los que actúan con mala fe, que el ajuste, que implica una declaración jurada rectificativa, que supera las condiciones objetivas de punibilidad o los umbrales mínimos que establece la ley penal, implican que necesariamente venga, como consecuencia de ello, la denuncia penal tributaria. Esto es así en Argentina, ¿sí? Entonces, este caso de la declaración jurada rectificativa, y la EDEMA lo dice, hay en muchos casos, ¿sí?, una tentación al contribuyente a rectificar, ¿sí?, pero no se le dice cuáles son las consecuencias, especialmente no se le dicen cuáles son las consecuencias en materia penal tributaria. Y esto evidentemente violenta la garantía de la no autoincriminación, especialmente, como sucede en Argentina, cuando hay una declaración jurada rectificativa, la única prueba aportada en los expedientes penales es la declaración jurada rectificativa. Es diciendo que en ese acto hay un propio reconocimiento del delito, lo cual es lisa y llanamente un delirio, porque nadie en su sano juicio reconoce un delito y menos se lo declara al fisco con una declaración jurada, ¿sí? Entonces, esta es la situación que tenemos hoy. No hay solución, no ha habido solución. De hecho, la solución es contraria a esta problemática y no logra dar una situación de equilibrio al sistema,
¿sí? Me parece que se está vaciando de contenido la garantía de la no autoincriminación y ahí tienen muchos fallos más donde sí se receptó, pero son todos fallos inferiores a la Cámara de Casación Penal, ¿sí? Así que no están solo a modo de cuento. ¿Cuál es mi conclusión? Y se las hago mucho más simple de lo que está ahí. Yo creo que para esto hay que buscar un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio os podría dar de la siguiente manera. Primero, como sucede en España, como sucede en otros países, que el fisco actúe de buena fe. ¿Esto qué quiere decir actuar de buena fe? Que en el inicio de un procedimiento de fiscalización se informe que toda la prueba que se colecta y se obtiene en ese proceso puede ser utilizada en un proceso penal, eventualmente. Y esto debiera estar en los formularios de inicio de la fiscalización. Informar claramente que esto puede suceder. Segundo, que si en el marco del proceso de verificación y fiscalización los inspectores detectan prueba que podría dar lugar a una causa penal, que se lo comuniquen al contribuyente. Y esto, en Argentina diríamos, no es avivar giles, ¿sí? Esa sería nuestra fase, no es avivar al contribuyente. Cuando hablamos de la administración tributaria es parte del Estado y el Estado tiene un pilar fundamental en su existencia que es actuar de buena fe. Muchas veces nos olvidamos de esto. Y en ese accionar de buena fe no está mal comunicarle a un sujeto que va a ser objeto de o que podría ser objeto de una denuncia penal si aporta tal o cual prueba. Claro, parece difícil, pero por lo menos en Argentina ya nadie se ha propuesto siquiera alcanzarlo, ¿sí? Hace años que discutimos esto y en los clichés de los inicios de fiscalización ni se menciona esto. Es más, cuando le proponen, como le dije antes, rectificar, nunca le dicen, es más, te dicen, esto no va penal. Esto no va penal. Tengo por lo menos 7 u 8 causas en trámite que le dijeron esto no va penal, a los meses tenía la denuncia penal. ¿Sí? Tenía la denuncia. Por supuesto, eso no está escrito en ningún lado. Eso se lo dicen al contador, que es quien atiende normalmente la fiscalización, y no lo dejan consignado en ningún lugar. Ahora, como digo esto, también digo que si el contribuyente acepta ser fiscalizado, luego no puede sostener que ese aporte ha sido violando la garantía de autoincriminación. Porque creo que si está asesorado, tiene que conocer las consecuencias. Es decir, si uno acepta la fiscalización, bien. Y quien no quiera ser fiscalizado, tiene la potestad de rechazar la fiscalización, con consecuencias sancionatorias, claramente. Va a recibir una multa, probablemente luego se pida una orden de allanamiento, probablemente luego haya una causa penal, pero puede rechazarla. Entonces me parece que un punto intermedio en todo esto es sopesar estas cuestiones que le digo para tratar de mantener vivo tanto los deberes de colaboración como para mantener viva la garantía de la no autoincriminación. Esto no está resuelto, de hecho lo que ha sido resuelto en contra de esta cuestión. Voy a pasar por algo de esto que es muy sencillo y voy a ir al último para llegar a tiempo. Tenemos un problema con la garantía de la igualdad en materia penal. ¿Qué ha sucedido en Argentina? Se reformó la ley penal tributaria, como les dije, fin de 2011, entró en operatividad principio del 2012, y entre las cosas que se modificaron, ¿sí?, se incorporó un artículo a esa ley, que en realidad modifica el Código Penal, que regula el régimen de la probation o la suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Y se dijo que el régimen de la probation no se aplicaba a delitos tributarios ni a delitos aduaneros. Estableció esta limitación. Ahora les cuento, en Argentina hubo una discusión de años respecto a si la probation era o no aplicable a la materia tributaria. Y en realidad no se dio a la materia tributaria, se dio a la ley de tráfico se vio en fallos vinculados a la ley de tráfico de estupefacientes. ¿Qué paradoja tenía? Tenía una paradoja que era, como la ley penal tributaria, un mecanismo de salida del proceso por una vía diferente a la probation. En nuestro caso podías pagar la deuda y terminar el proceso penal en materia tributaria. En 2 fallos que se llaman Acosta y Nanut, la Corte dijo que el régimen de la probation era aplicable inclusive a leyes como la penal tributaria que tenían regímenes de salida del proceso específicos. ¿Por qué? Porque se apalancó en el principio pro homine de la Convención o del Pacto de San José de Costa Rica, diciendo que las normas en materia penal tienen que ser implementadas con la mayor amplitud de derechos para los sujetos que están sometidos a un proceso. Pese a eso y pese a esta evolución jurisprudencial que es anterior a la reforma de la ley penal tributaria, se incluye ese artículo.
Ahora, ¿qué va a pasar con esto? O ya que ya está pasando, todos estamos planteando en los procesos penales que tenemos en cierre la inconstitucionalidad de esta norma limitante. Y lo estamos haciendo a partir de este fallo de la Corte, que es una causa que se llama Napoli, donde la Corte dijo algo muy interesante en una ley modificatoria del Código Penal que había pretendido limitar el régimen de exhibición de prisión durante el proceso, ¿sí? El régimen a ciertos delitos, no importa qué delitos eran, pero a ciertos delitos, y la Corte dictaminó en la causa napoliérica, ¿sí?, que esto no era viable y que debía ser tratado con el derecho, a partir del derecho a la igualdad, de la misma forma todos los sujetos sometidos a un proceso, y que no había ningún tipo de razonabilidad en esta limitación, sino que por el contrario violaba la garantía de la igualdad. Esto creo que es lo que va a pasar con esta limitante que establece hoy nuestra ley penal tributaria actualmente vigente. Algunas de cal, otras de arena. Como les digo, habría muchas más de arena que de cal para poder contarles. Elegí las que podían tener algún tipo de interés. Seguramente me equivoqué, así que les pido disculpas por el aburrimiento. Muchas gracias. Y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme. No, gracias. Juan Manuel, yo he tenido alguna relación con el tema del derecho a no autoincriminarse, y he leído algunos autores que se han decantado por una posición que básicamente dicen que tal vez no es del todo justo poner esa antinomia deber de colaboración, deber de pagar impuestos, debido a que cuando se está solicitando la colaboración del contribuyente se le está pidiendo colaboración a efectos de la liquidación de los tributos, y que entonces en ese ámbito uno no puede hablar de autoinculpación, puesto que el pago de impuestos no es una culpa, sino más bien un deber constitucionalizado. Entonces, dicen, incluso plantean que es una falsa pregunta la antinomia, puesto que el deber de colaboración es únicamente para la liquidación de los impuestos. Y en ese sentido lo que plantean, lo que he oído que plantean, básicamente es que la garantía de no autoincriminación, lo que pasa es que la colaboración se tiene que entender en el ámbito de la liquidación del tributo, pero que eso no puede servir al mismo tiempo para imponer sanciones. Dicho esto, entonces, por supuesto, hay otro sector de la doctrina que se pregunta, bueno, si eso fuera así, que entonces yo estoy obligado a colaborar para liquidar el tributo, pero no me pueden sancionar aunque se demuestre que yo no pagué lo correcto, ¿qué va a evitar entonces el hecho de que cuando un contribuyente se encuentre frente a una fiscalización, más bien tenga una colaboración absoluta y de absolutamente toda la información antes de que inclusive la pueda dar un tercero, en cuyo caso obviamente no aplica la autoincriminación, para de esa forma salvarse de la sanción? Ese segundo porción sigue sin estar resuelto. Sin embargo, algunos otros autores que son más pragmáticos dicen, bueno, vean, aunque esa fuera una consecuencia negativa, tendríamos que aceptar que en todo el ámbito penal esa consecuencia siempre es admitido. Es decir, en el ámbito estrictamente penal jamás se le va a poder obligar a una persona a que se autoincrimine, y esa es precisamente la razón por la cual hay miles o millones de criminales en la calle, y que en todo caso, aunque tuviera esa porción de efecto perjudicial, que de todas maneras es general a todo el derecho penal, al final de cuentas tal vez el Estado se encontraría en una mejor condición si al menos logra liquidar los tributos correctamente, porque al final de cuentas fue la propia colaboración del contribuyente. Y mencionar nada más que además en Costa Rica sí que hay una experiencia constitucional. Hay un voto redactado por el magistrado Eduardo Sancho, que estaba resolviendo un amparo en el cual el contribuyente alegó este derecho precisamente. Ese amparo no se ha hecho tal vez más popular en el contenido de lo que dice, simplemente porque fue rechazado, y fue porque en realidad en el caso de esa condena se debía a que habían sido terceros los que habían dado la información. Entonces le dijo, vea, usted puede tener toda la razón con este derecho, pero es que el punto está en que no fue usted el que brindó la información. Pero sí que dice que si hubiera derivado en una sanción, sí hubiera podido devenir en inconstitucional. Nada más lo dejo ahí. Bueno, no, vamos a ver, el planteo que haces, primero da para lugar para horas de debate, porque me parece que
primero, yo no soy algo pragmático, yo soy solamente pragmático, ¿sí? Entonces, en este pragmatismo que me caracteriza, lo que trato de llevar cuando hablo, cuando escribo algo, es a partir de la praxis, a partir de lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad es que los fiscos añoran las leyes penales tributarias, quieren tener la posibilidad de sancionar, les encanta sostener que pueden mandar preso a alguien, ¿sí? Y la verdad que el instrumento es total y absolutamente ineficiente. Entonces, podemos discutir las teorías. Vicente Oscar Díaz, un profesor argentino muerto el año pasado, él decía, a la luz de esta última teoría que vos mencionabas, decía, cuando viene el inspector, lo encierran en el cuarto más feo, más oscuro, más incómodo que tengan y le tiran todas las carpetas de la empresa. Tenga que ver o no tenga que ver con la fiscalización y que se las arregle. ¿Sí? Él decía, le damos todo esto y después digo, me autoincriminé. Yo creo que conociendo la praxis y sabiendo que la fiscalización es, en primera medida, una herramienta para saber si liquidaste bien o mal, ¿sí? Para saber si liquidaste bien o mal, se transforma por esta añoranza de ser los sheriff del siglo XXI en materia tributaria, ¿sí? De poder denunciar penalmente. Les encanta. Yo digo, la mayoría de las veces están buscando más herramientas para hacer una denuncia penal, por lo menos en Argentina, que para determinar diferencias. Y yo creo que el gran problema, yo creo que sí hay una confrontación entre los dos que no ha sido resuelta, porque evidentemente cuando yo una prueba que la obtuve acá, fiscalización, la llevo acá, proceso penal, la interrelación es inescindible. O sea, no hay manera de que alguien me diga que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí es todo parte de un todo. Entonces, yo la pregunta que me haría, Rafa, más allá de esta discusión que podemos, o estos cambios de opinión que podemos tener, es si realmente el derecho penal tributario sirve para algo. Yo estoy convencido que no, pero por un montón de razones que podemos discutir. No sirve para nada. La herramienta penal no sirve. En Argentina tiene 20 y pico de años de vigencia y no hay nadie preso. No hay nadie preso. Y normalmente los que terminan... Yo básicamente en mi estudio hago penal tributario, vos lo sabés, ¿no? Yo hago básicamente eso, porque me divierte, ¿sí? Como todo en la vida todo te va aburriendo, ¿sí? Y ahora el penal tributario es lo que me ha más o menos sostenido con algo de ganas. La mayoría de los que están procesados, además, poco y nada tienen que ver con la toma de decisiones que llevaron a la comisión de ese delito. En Argentina la mayoría son hombres de paja, testaferros, sujetos que poco tienen que ver. Y estamos sometiendo a proceso penal a un sujeto que nada tuvo que ver con la toma de decisiones. Me parece que el problema es pensar al delito penal tributario como una herramienta recaudatoria. En Argentina ha sido pensada así. De ninguna manera ha sido pensada desde el punto de vista de la dogmática penal. Nada, pueden ver las discusiones parlamentarias, se las puedo mandar. Una vergüenza ajena. Entonces, ¿cómo no va a fracasar el sistema? ¿Y cómo no va a generar estos problemas? ¿Sí? Me parece que la visión es macro, ¿sirve o no sirve el derecho penal tributario? Yo estoy convencido que tenemos que volcar generar un sistema sancionador administrativo mucho más potente, rápido y efectivo, y logramos desplazar al derecho penal tributario y al delito penal económico, que no es nada más que el derecho penal tributario no es más que parte del delito penal económico o el derecho penal económico, le vamos a estar dando donde le duele, que es en el bolsillo. En todos los demás lugares no le duele y tiene todo el dinero para afrontar la defensa que sea necesaria. Así que la discusión me parece que es larga. Hay una diferencia bastante importante entre cuando, por ejemplo, en un juicio, un juez o un árbitro, en un proceso arbitral, se levante a la hora de juramentar, el testigo le dice, bueno, mire, jura por sus creencias más sagradas y sepa que se va a ir a dormir un ratico a la prisión, si usted, ¿qué consta? No he encontrado una persona que hayan enviado por eso todavía, pero bueno, parecido a lo que estás contando. Y el otro caso, que son las declaraciones del valor de bienes inmuebles que se hacen con juramento. O sea, es totalmente diferente, no existen este tipo de advertencias, etcétera, etcétera.
Pero a mí me da miedo llegar a eso. Ha llegado a traer abajo a ministros o esposas de ministros conocidos aquí en Costa Rica por una diferencia diametral entre el valor declarado para un efecto y para otro, etcétera. No se le ha metido a la cárcel. Pero es algo que a mí me preocupa que va a llegar. Aquí nada más no es una pregunta, sino una sugerencia a los colegas, que es lo que yo he hecho. Yo nunca dejo que un cliente mío, ahora creo que le van a poner una sanción. O sea, desde hace un ratito, hace como un año, le metieron una sanción por no hacer esas declaraciones. Pero siempre yo pongo cualquier excusa, etcétera. Y simplemente la alternativa anterior era que la municipalidad respectiva, es un impuesto municipal, le hacía las valoraciones y lo amenazaba uno con eso. Pero es facilísimo cuestionar esas valoraciones, el procedimiento ese. Pero me gustaría conocer cuál ha sido la experiencia en tu país, ese tipo de autoincriminación bajo juramento sobre un valor que después se demuestra falso, ¿ha sido motivo de esta justicia tributaria penal o no? No, concretamente no ha habido casos de esos temas. Lo que te digo, cuidado con lo que decís, porque te van a acusar de proponer la rebelión fiscal, como me han acusado a mí alguna vez. Así que, pero claramente, el tema de valoración de bienes es un tema súper complejo. Creo que esto puede repercutir en denuncias por incrementos patrimoniales no justificados, en definitiva, ¿sí? Con sistema presuncional, que en Argentina sí ha sido admitido, a contrario de lo que sucede aquí. En Argentina el sistema presuncional, cualquier tipo, es válido para llevar adelante una denuncia penal, por lo menos para la denuncia y para que la denuncia corra, después tendrá la suerte que tenga. Pero sí, obviamente, hay el problema de valorización, especialmente en materia de bienes inmuebles en Argentina. En bienes inmuebles, te diría, registrables, es muy difícil porque hay unas tablas tipo precio de transferencia que hablaron antes, que claramente te señalan el valor de ese bien, independientemente de está chocado, no chocado, si tiene motor, no tiene motor, vale tanto para el fisco. En materia de bienes inmuebles hay un gran problema, especialmente porque el sistema catastral en Argentina no es nacional, el sistema catastral es local. Entonces, la valorización la hacen las provincias, ¿sí? Y uno declara eso. Entonces, ¿qué pasa? Realmente esos catastros están muy retrasados y difieren sustancialmente del valor de mercado, ¿sí? Sustancialmente del valor de mercado. Entonces, esto genera estos problemas. Si no hay nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel.